para mí la actuación pues es la profesión más bonita del universo, es la mejor profesión que puede haber en la vida. Por supuesto, yo digo, coincido en cierta medida con ella de que no hay maestros, sino hay cómplices. Mi sueño dorado era algún día pisar ese escenario, pues, ¿no? O sea, no, jamás me lo imaginé, jamás en la vida me imaginé todas las bendiciones que he tenido. Señoras y señores, está a punto de comenzar nuestro ciclo de entrevistas. ¿Están listas? ¿Están listos? Tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Como anfitriona, Ana Laura Espinosa. Comenzamos. Paraíso terrenal cuyas playas, montes y valles enarbolan el fulgor de sus raíces ancestrales. Esto es un retrato del México verdadero. Esto es el México de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos sean a una entrevista más de este ciclo de entrevistas, tercera llamada. Hoy tenemos a una gran invitada, colega, cabaretera, dramaturga, y bueno, les voy a leer una semblanza para que tengan ustedes un poco de noción de la clase de mujer que tenemos el día de hoy, una mujer de las artes escénicas. Ahí les va. Como verán, pues me puse un poco ad hoc a nuestro tema del día de hoy. Ella es Cecilia Sotres. Cecilia nace en la Ciudad de México, es actriz, cabaretera, dramaturga, directora y activista con 25 años de carrera. Egresada de la carrera de actuación del CUT, Centro Universitario de Teatro de la UNAM, ha tomado diversos talleres y seminarios tanto de teatro y cabaret como de género y sexualidad. Entre sus maestros destacan José Sánchez Sinisterra, Leo Bassi, Gael Rabas, Leopold Kern, Herbert Wolfgang y Mónica Cabrera. Sotres ha sido la principal impulsora del género del cabaret, motor de la formación de nuevas generaciones de cabareteros, pues se ha enfocado a la docencia e investigación de la historia y las herramientas del teatro cabaret. Desde el año de 1999 imparte cursos teórico-prácticos de teatro cabaret por toda la República Mexicana y Centroamérica. En 2016 publica el libro Introducción al Cabaret con Albur, primero y único libro de herramientas del cabaret. Sotres es fundadora de la compañía Las Reinas Chulas y también ellas administran el Teatro Bar El Vicio desde el año 2005, epicentro del cabaret en México. Junto a ellas han montado cerca de 70 espectáculos de cabaret que escriben, dirigen, producen y actúan, entre los que destacan La Banda de las Recodas, Las Miserables, y a Chuchita se la bolsearon, sí la llevaron al baile y sí le hicieron de chivo los tamales. Obra coproducida con la UNAM.
Ha presentado su trabajo en México, Europa, Estados Unidos, Asia y Centroamérica. Organizan el Festival Internacional de Teatro Cabaret de la Ciudad de México, único en el mundo, el cual lleva 17 emisiones ya. Ha sido 2 veces ganadora de la beca de intérpretes FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En 2003 fue nominada por la Asociación de Periodistas Teatrales como Mejor Actriz por la obra Bellas Atroces. Fue colaboradora quincenal de la revista MX con la columna Cabareteando. Autora del artículo Me duele cuando me río, el humor visto por una cabaretera. En la revista Cibernética de Arte Alternativo y Disidente Carpa 2.2 de la California State University. Ganó la beca de creador escénico con trayectoria 2015-2018. En 2019 estrena su monólogo Lucy, la historia cabareteada de las mujeres, en donde después de una investigación de 2 años hace un repaso histórico del lugar de las mujeres en nuestra sociedad. Después de una larga temporada en la Ciudad de México, se presentó en marzo de 2020 en Rotterdam, Holanda, en el Women Festival organizado por Mama Cash. Ok, pues bueno, queridísima Ceci Sodres, bienvenida. Qué impactada estoy con tu currículum, porque ya te conozco many years ago, hace muchos años. Es una emoción tenerte aquí. Muchísimas gracias. Todas estas personas que están el día de hoy podrán conocer mucho, porque tenemos 1 hora de entrevista, de lo que tú has hecho y deshecho en el cabaret. Porque yo tengo muchas preguntas, pero te voy a preguntar una que ya ves que se ha vuelto legendaria esta historia del Teatro Bar El Vicio, ¿no? Que antes era, ¿cómo se llamaba antes? El hábito. El hábito, y dicen que de un buen hábito nace un vicio. Se hace un buen vicio, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco de este legendario lugar? Claro que sí, pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ana Laura, querida, ya conocida, por supuesto, colega, alumna, compañera desde hace muchos años. Así que, bueno, agradezco muchísimo la invitación y estoy muy contenta de estar aquí contigo y con todas las personas que nos acompañan. Bueno, pues Teatro del Vicio sí, efectivamente tiene una historia hermosa, tiene una historia pues importante para el teatro de este país, no solo para el teatro cabaret, sino para el teatro en general. El predio donde está, que es la calle Madrid, en la colonia del Carmen, Coyoacán, número 13, Madrid número 13, pues bueno, a lo mejor algunas y algunos no lo saben, pero fue la última casa donde vivió Salvador Novo. Salvador Novo, pues fue un cronista, dramaturgo, ensayista, también servidor público, bueno, fue muchísimas cosas, pero principalmente dramaturgo y cronista y teatrero de la Ciudad de México, más o menos alrededor de los años del primer, dijésemos, del siglo pasado, del siglo XX, de los 30 a los 50 más o menos. Digo, él muere en 1974, yo me acuerdo muy bien porque es el año en que yo nazco. Entonces, él muere ese año, pero más o menos, bueno, pues es de la época de los llamados contemporáneos, de Javier Villaurrutia, toda una serie de personajes, pues, muy famosos en esa época del arte, que pues llevaban la pauta, la batuta de la cultura, dijésemos, ¿no? Salvador Novo trajo muchísimas obras de Tennessee Williams, de todos los autores norteamericanos que estaban como en boga, las trajo a México cuando el teatro en México, pues, era muy acartonado, todavía muy con el olor español, pues, ¿no? Y él trajo como el nuevo teatro contemporáneo mundial, a la Ciudad de México. Y bueno, pues Madrid número 13 fue su última casa y él, ahí donde está el Vicio, justamente, pues era su último departamento. Por eso en el lugar, la gente que lo conozca, hay 2 chimeneas, porque una chimenea era de la sala, otra chimenea era del comedor, ahí había un muro.
Y bueno, su idea de los últimos años de Madrid número 13 era que la gente entrara al Teatro La Capilla, que sigue siendo y que por cierto ya está abierto, lo administra la compañía Los Endebles, encabezada por Boris Schumann, y que ellos justamente conservan esta cuestión del teatro contemporáneo, que es pues muy, muy, muy bueno, pues, ¿no? Y entonces quería eso, y atrás, hasta atrás del vicio, bueno, de donde está, de Madrid 13, hay otro espacio que antes era un restaurante. Ahorita es otra vez ahorita es un pequeño teatro, la Sala Salvador Novo, justamente le pusieron la Sala Novo. Y ahí era un restaurante, que yo todavía lo conocí como restaurante, que era el Refractario. Y Salvador Novo, bueno, era un sibarita, era un enamorado de comer bien, beber bien, vestir bien, vivir bien, ¿no? De los idiomas, de los viajes. Y además, bueno, otra cosa muy importante, pues fue de los primeros hombres mexicanos que salieron del closet en los años 40, en los años 50, ¿no? Del siglo pasado. Imagínense lo que era eso, o sea, era un escándalo verdadero, ¿no? Y entonces, él, bueno, pues su idea era como invitar a la gente a una noche de teatro, primero que fueran al teatro a ver una obra buenísima, ¿no? Algo contemporáneo, algo mundial, etcétera, y después que fueran a cenar, una cena deliciosa a su restaurante. Entonces, bueno, pues finalmente se conservó eso que quería él de alguna manera, porque pues hay 2 teatros, ahora hay 3 teatros. Dijésemos que mucho tiempo fueron 2 teatros, bueno, un teatro bar y un restaurante, y ahora son 3 teatros, una cafetería, en fin, pero se ha conservado por fortuna el legado de Salvador Novo, queriendo que ese espacio fuera teatral. Y además, bueno, era un hombre transgresor, subversivo a lo máximo, crítico, irónico, era como un Oscar Wilde de los años 30, de los años 40. Y de hecho era gran admirador de Oscar Wilde. Y, y bueno, pues el Teatro Bar se abre en el año 90, en el año 90, lo abren Jesús Rodríguez y Liliana Felipe como el Teatro Bar El Hábito. Y ellas lo tienen 15 años, del año 1990 al 2015, y en 2015 nosotras tomamos la batuta, la administración, y entonces nosotras hemos administrado ese espacio de 2015 a la fecha. Entonces eso quiere decir que este año Teatro Bar El Vicio cumple 30 años, o sea, ese espacio cumple 30 años de ser un cabaret, de ser un teatro bar, de ser un espacio para la crítica y la política, para la crítica política y social desde el humor. Entonces, pues eso es importante, nos llena de orgullo, es un espacio único en la Ciudad de México, es un espacio único en México y me atrevería a decir que es un espacio único en el mundo. Es verdad. ¿Cómo? Yo me acuerdo de que yo iba a ver los shows de Jesús Rodríguez. Sí. ¿Cómo? ¿Qué conexión tienen ustedes, Novo, Jesús y ustedes? Jesús Rodríguez. Bueno, Jesús, aunque ella no le guste decir que ella no odia de que le digan maestra y así, ¿no? Ella dice que no le gusta eso y está en todo su derecho. Pero bueno, la verdad es que cuando aprendes de alguien, pues es compartir conocimiento. Por supuesto, yo digo, coincido en cierta medida con ella de que no hay maestros, sino hay cómplices y hay gente que nos gusta compartir lo que sabemos y que nos gusta que la otra gente comparta lo que sabe. Entonces, bueno, pues es un intercambio de conocimientos, porque cualquier persona, sea un bebé de un día de nacido o sea un anciano de 130 años, ¿no? El más viejo del mundo, cualquier persona tiene algo que darnos y tiene algún conocimiento que compartirnos. Entonces, en eso coincido, pues, y entonces, bueno, pues trabajamos muchos años con Jesús, trabajamos básicamente como unos 5 años con Jesús y Liliana Felipe. Entonces, bueno, pues la conexión que hay es total, porque, bueno, es como
una defensa de los derechos humanos, una defensa de los derechos LGBT, es una cuestión, ¿no? Es un hilo que nos une de defensa de derechos, por un lado, digo que tenían otros nombres, o sea, este término de derechos humanos pues es muy reciente realmente, ¿no? También la cuestión de LGBT, que te metas este T, también es muy reciente realmente. Entonces, bueno, en la época de Salvador Novo no era así, o sea, en la época del Salvador Novo era un joto, un marica, y, ¿no? Y le guste a quien le guste, y hagan con eso lo que quieran. Entonces, era su manera de defender sus derechos humanos y su elección sexual, ¿no? Entonces, bueno, nos une querer un mundo más libre, nos une querer un mundo mejor, nos une el lado de la crítica, ¿no? Salvador Novo, bueno, pues era un crítico impresionante de la realidad, y Jesús, pues imagínate, ¿no? ¿No? Digo, lo que nos ha enseñado, lo que nos ha dejado, todo el legado de Jesús, de su trabajo teatral, pues es enorme, es una de las mujeres más inteligentes que conozco. Y bueno, pues las Reinas Chulas tomamos, dijésemos que la batuta de ese espacio, porque pues ella nos lo heredó en vida, dijésemos que para bien o para mal, no sabemos si fue regalo o si fue, jódanse, no es cierto. No, la verdad es el mejor regalo, es el mejor regalo que nos han dado en la vida, un teatro. O sea, cualquier actor o actriz quisiera tener un teatro. Digo, sí es una friega, y bueno, ¿qué les cuento ahorita en la pandemia? Pero son detalles. Pero la verdad es que nos une, pues eso, ¿no? Querer un mundo más libre, querer un mundo mejor, querer un mundo para todas, en donde quepamos todos y todas. Y nos une, por supuesto, la risa, nos une el humor, ¿no? Salvador Novo tiene de los poemas más sarcásticos, chistosos, grotescos, sexuales. Hablaba de lo que la gente no quiere oír, ¿no? Y entonces, y bueno, pues Jesús, ¿no? Se dedicó a eso, se sigue dedicando, pues, pero digo, ahora ya desde otro lado, pero se dedicó años, pues, ¿no? A la crítica política y al humor, y pues nosotras ya llevamos 22 años dedicándonos al humor. Entonces, bueno, pues es muchas cosas en común las que nos une a estas generaciones. Dijésemos que Novo, pues es muchas generaciones atrás, pero es, bueno, un personaje vital en la vida de este país. Es importante siempre conocer de dónde vienes para saber en dónde estás y por qué llegaste hasta ahí. En tu currículum, en tu semblanza, cuando la recibo, yo leo que formaste parte o eres una de las piezas fundamentales para hacer una compañía de teatro cabaret, Las Reinas Chulas. Es un cargo bastante fuerte, pesado, importante, es mucha responsabilidad, y no cualquiera, se necesita rigor. Para muchas personas quizá la palabra rigor, sí, más o menos, sí la entiendo, pero hacerlo, se necesitan agallas, se necesita carácter, se necesita pasar por muchísimo, y así como sufres, como en este caso, por ejemplo, de la pandemia, como hay gastos, como es llevar una empresa, porque eres una empresaria, eres una productora, pero también eres una empresaria, porque tienen un teatro cabaret, porque tienen que sacar una licencia para vender bebidas, porque deben de tener seguridad, porque deben de cumplir con todas las normas de un lugar, si no les clausuran, porque debe haber un aforo y tienen que respetarlo, porque se fuma o no se puede fumar adentro, porque si tienes ceniceros, porque si tienes salidas de emergencia, porque si tienes los camerinos para las divas, porque hay mucha diva aquí. Entonces, tú cuando pensaste en, ok, una compañía de teatro cabaret, ¿tú te imaginaste todo esto o se fue dando?
No, no, para nada, jamás me lo imaginé, ¿no? Yo iba al Hábito cuando tenía 18, 20 años y bueno, mi sueño dorado era algún día pisar ese escenario, pues, ¿no? O sea, no, no, jamás me lo imaginé, jamás en la vida me imaginé todas las bendiciones que he tenido. No, 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 no. No, la verdad es que se fueron dando. La verdad es que hemos corrido con mucha suerte, he corrido con mucha suerte, he estado en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y por otro lado también he tenido pasión por mi trabajo. Creo que eso es lo más importante, más allá, pues por supuesto que la disciplina, el rigor, como dices, la voluntad, el trabajo, la paciencia, la terquedad, etcétera, ¿no? Todo lo que implica, pues, las horas de trabajo que implica cualquier carrera, absolutamente cualquiera. Pero, pero yo creo que sobre todo es la pasión y las ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando encuentras una profesión, un oficio que te apasiona, pues, pues lo haces con muchas ganas y lo haces y das todo lo que tienes por ello, pues, ¿no? Es tu pasión, entonces, pues es lo que más te gusta hacer. Para mí la actuación, pues es la profesión más bonita del universo, es la mejor profesión que puede haber en la vida. Como ojalá que para la gente que se dedica a otra cosa, a la ingeniería, a la arquitectura o al derecho, pues sea eso, porque tendremos buenos abogados, tendremos buenas ingenieras y buenas arquitectas. Pero por eso tenemos muy buenas actrices en México, porque nos gusta mucho, nos apasiona. Y tú le puedes preguntar yo creo que a las mejores actrices de este país y te van a decir, pues es la profesión más bonita del mundo. Entonces, pues sobre todo es eso, ¿no? Si tú tienes pasión por tu trabajo, pues vas a dar todo y vas a ser disciplinado y te vas a levantar a la hora que te tengas que levantar para cumplir con el ensayo, el proyecto, el negocio. Vas a hacer lo que tengas que hacer porque pues es tu vida, ¿no? Claro. Absolutamente, y bueno, de acuerdo, ¿no? Porque mucha gente dice, sí tengo pasión por mi carrera, pero se olvidan del amor por tu carrera, ¿no? El amor, yo creo que en el amor está el detalle. Estoy viendo, estamos compartiendo fotografías que nos hiciste favor de enviarnos y dice mucho, ¿no? El vestuario, cómo creas un personaje. Entonces, ¿te parece que hablemos un poco? ¿Cómo nace una idea? Primero, me gustaría que nos dijeras, ¿qué es el teatro cabaret? ¿Es un género o es un subgénero? ¿Y cómo se diseña un personaje? Si son personajes prototipos o son estereotipos, y explicarle un poco a la gente que hoy nos visita, que no conoce de dramaturgia y que no sabe mucho de nuestro trabajo, porque he visto cuántas personas están entrando a la sala y perdón que ahorita estuve viendo aquí, pero hay personas que decían, ya estoy en la sala. Y que me abran, toc, toc, por favor. Porque hay personas que están trabajando todavía. Exacto, sí, está en la sala de espera ahí, así de tocando el timbre. Me voy, ¿yo qué hago? Ya no, ya me quiero mi butaca. Quiero mi butaca de oro. Ajá. Si nos puedes hablar un poco, por ejemplo, de alguna de tus obras que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esta. A Chuchita sí la bolsearon, sí la llevaron al baile y sí le hicieron de chivo los tamales. O sea, tres preguntas juntitas. ¿Qué es el teatro cabaret? ¿Es un género o es un subgénero? ¿Cómo diseñas o cómo dices ahora voy a crear, este va a ser mi discurso cabaretil, va a ser social o político? Y después, ¿cómo creas un personaje? ¿Va? Perfecto, excelente, Ana. Venga. Bueno, el teatro cabaret, pues así lo voy a decir en palabras pues muy sencillas, es el teatro político, crítico, a través del humor, pues, ¿no? El teatro que
es lo que la carpa, lo que la revista mexicana nos dejaron, somos los nietos de ese género teatral, que además la carpa pues es el regalo de México al mundo, porque no hubo un teatro así en ningún lugar del mundo. Hay cosas similares, pero tal cual como la carpa no lo hubo. O sea, México pues sí, es el regalo de México al mundo, el teatro de carpa, el teatro de revista. Entonces, bueno, pues somos las nietas de Cantinflas, de los Pardavé, de los Soler, de la Guayaba y la Tostada, y de todos esos personajes que empezaron en la carpa, pues, ¿no? Ese es además el teatro cabaret que hacemos, las Reinas Chulas, porque hay muchísimos, pues, ¿no? Obviamente está relacionado con las bellas de noche, con las divas, con las cancaneras, con estas mujeres que enseñaban el cuerpo. Lo que pasa es que pues, antes lo subversivo y lo transgresor era enseñar el cuerpo. Ahora pues ya no, ahora es que las mujeres pensemos. Entonces, dijésemos que a nosotras se nos da más el teatro discursivo, el choro, más que el teatro de enseñar el cuerpo, más que el burlesque, que sí lo hemos hecho algunas, pero como extra, pues, ¿no? En general nuestro fuerte, pues es el discurso. Como la nota de color. Sí, exacto, el discurso y el humor. Entonces, bueno, pues nosotras hacemos esto que se llama el teatro cabaret, que es, pues así, ¿no? Una historia. Digo, hay muchísimos formatos. Hemos hecho formatos de historias, hemos hecho formatos de sketches, hemos hecho formatos de concierto, hemos hecho, ¿no? Entonces siempre está, por supuesto, la música es un elemento fundamental del teatro cabaret. Decía Liliana Felipe que la música es el mar en el que navega el cabaret, ¿no? Y totalmente cierto. Y entonces, bueno, pues ese es el tipo de teatro que hacemos, con muchísimos formatos y siempre con el humor por delante. Y siempre con la farsa. La farsa, para las personas que nos están viendo que estudian teatro, pues ya saben, ¿no? Que las categorías que la maestra Luisa Josefina Hernández nos heredó, pues son, ¿no? Los realistas, los no realistas, tragedia, pieza, comedia, y los no realistas, ahí está la farsa, pues, ¿no? Y entonces, pues la farsa es justo el género en el que está metido el cabaret, pues, ¿no? Y entonces de ahí me agarro muy bien para explicar los personajes, pues, ¿no? Los personajes del cabaret son fársicos, son personajes, el género es la farsa. Entonces es ese género que trata sobre los deseos reprimidos, que habla sobre lo que nadie quiere hablar, que habla sobre lo reprimido, sobre las convenciones sociales que no nos gustan, sobre lo que nos ata como seres humanos, por las leyes que hemos hecho, por las reglas que hemos hecho, por lo cerrado que de pronto somos. Entonces, ese teatro cabaret, pues es lo que justamente los tres temas preferidos del teatro cabaret y de la farsa, por supuesto, son los temas de los cuales nuestras abuelitas nos decían, de eso no se habla, que es política, sexo y religión, ¿no? Pero además, si no hablas de política, sexo y religión, ¿de qué hablas? ¿No? Que sea rico, que tenga mucha carne de qué hablar. El clima se te agota como en 3 minutos, ¿no? Entonces, bueno, supongo que para los meteorólogos no, pero para un ser humano común y corriente, pues el clima se agota rápido. Entonces, bueno, son esos 3 temas los que más se tocan. Y por lo tanto, los personajes son fársicos, los personajes son generalmente unilineales, pues, ¿no? Llevan como una sola línea, pues como poco también como los personajes de la comedia, pero los personajes de la comedia son realistas y los personajes del cabaret son fársicos. Entonces, pero sí en ese sentido de que son el avaro de Molière, ¿no? Pues es avaro y tiene como una línea de personaje, ¿no? Es esa línea. El personaje es el más mentiroso, pues es el más mentiroso del mundo y esa es su línea, ¿no? Es un poco como las caricaturas, esa es como la línea, que no es que sean más simples, sino de ejecutar, sino que
no necesitas saber, como en el teatro realista, quién es su papá, quién es un, ¿no? Que necesitas esa información porque es un tono distinto. Para el teatro cabaret no generalmente, sino es como, son otras herramientas y son personajes unidireccionales. Y el reto está en muchos otros lados, dijésemos, en que tienes muchos estímulos al mismo tiempo, muchísimos estímulos al mismo tiempo y tienes que ser capaz de decodificar y de reaccionar a todos al mismo tiempo. Entonces, eso es un reto en el teatro cabaret. Por otro lado, pues tienes que, por supuesto, estar informado, informada de todo el acontecer actual. Te tienes que leer 5 periódicos diarios, tienes que saber el termómetro de noticias en dónde está, qué piensa la izquierda, qué piensa la derecha, qué piensa el centro, qué piensa, ¿no? Todos. Es complejo ese saber, ese nivel de investigación que tienes que hacer para pues, hacerlo bien, porque no puedes hablar de algo que no sabes, no puedes hablar de algo que no conoces. Y pues cómo se crean los espectáculos, por lo menos, bueno, los de las Reinas Chulas, pues parten como de una semilla, de una de las 4, que dice, yo quiero hablar de esto, o yo quiero, se me antoja, por ejemplo, Las Recodas, la banda Las Recodas nació porque todas queríamos, teníamos como el sueño infantil o juvenil de pertenecer a una banda. Entonces, bueno, pues todas vamos a tocar instrumentos y a cantar. Y de pronto, bueno, empezamos a hacer las canciones y de pronto empezó el show, ¿no? Estrenamos y de pronto pues ya necesitaban los personajes pues un contexto mucho más fuerte, entonces eran narcotraficantes. De pronto el país empezó a cambiar horriblemente y había muertos y muertos y muertos y muertos y asesinados diario y entonces ya no podíamos ser narcotraficantes. Entonces, pues cambió mucho el contexto. Entonces, ¿cómo ir adaptando esos contextos distintos para que el público, pues, para que sea políticamente correcto el espectáculo y para que tengas un discurso claro y que pase lo que quieres decir? Y hay otros espectáculos, por ejemplo, el que comentas de a Chuchita sí la bolsearon, sí le hicieron de chivo los tamales y sí la llevaron al baile. Ese, por ejemplo, nació de una invitación de la UNAM, nos invitaron, que estaban pues organizando todo los eventos en torno al 68, porque cumplía 50 años de haber sido la tragedia del 68. Y entonces nos dijeron que querían algo de cabaret. Entonces el reto era enorme porque pues no te puedes reír de algo así, obviamente, de las víctimas del 68. Nunca te puedes reír, de hecho, nunca te puedes reír de una víctima, ¿no? Pero sí puedes hacer humor con el contexto, con el sistema, con lo que permitimos los seres humanos para llegar ahí. Y entonces lo que hicimos fue un recuento de los años. O sea, empezábamos en el 68 y terminábamos en el 2018. Eran 4 telefonistas. Hicimos un espectáculo bastante realista. Era una farsa realista, de hecho. Bastante realista. Era una obra pues muy lineal y muy realista en la cual, digo, entre comillas, pues no era una farsa realista, en la cual 4 personajes muy convencionales, 4 telefonistas, se veía se veía México a través de su vida, y entonces eran el 68, el 78, el 88, el 98 de 2008 y el 2018. Y estos personajes iban envejeciendo, entonces era muy bonito, era el vestuario de los 60, las pelucas, el vestuario de los 70, las pelucas, el vestuario de los 80, ¿no? Horrenda la moda ochentera, con hombrerotas, pelucotas, ¿no? El vestuario ya, y cómo los personajes iban envejeciendo. Entonces era divino, era un espectáculo, ¿no? Teníamos 2 vestuaristas para cada quien porque nos teníamos que cambiar en 30 segundos, en 60 segundos, y entonces entre 2, ese espectáculo lo presentamos en el Juan Ruiz de Alarcón, y tuvimos agotada toda la temporada, y entre 2 vestuaristas por cada una, o sea, eran 8 mujeres que se encargaban de vestirnos, porque era así de, ¿no? Una te quitaba la peluca, el vestuario, el cierre, los zapatos,
y la otra ya te iba vistiendo porque si no, no llegabas a la siguiente escena, pues, ¿no? Y pues era una obra muy fuerte, tenía escenas muy hilarantes, muy divertidas y otras en donde llorabas, pues, ¿no? Muy conmovedoras. El final era muy conmovedor, el final era muy bonito ver a los 4 personajes ya de ancianas. Y los personajes, como bien dijiste, son arquetipos, son prototipos, son arquetipos, ¿no? A diferencia de estereotipos, ¿no? No son los estereotipos que vemos en la televisión, como el Chavo del Ocho, que se supone que es un niño que vive en un barril, ¿no? Y que come una torta. Entonces, el cabaret que nosotras hacemos, pues tratamos de hacer arquetipos, tratamos de hacer personajes que representen a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, estas telefonistas de a Chuchita sí la bolsearon, sí la llevaron al baile y sí le hicieron de chivo los tamales, pues era ver en una mujer, ¿no? Todo un arquetipo de una mujer, era una conservadora, con familia, católica, con una familia muy grande, etcétera, era la otra, la liberal, la de izquierda, que vivió los 70s, la liberación sexual, la pastilla anticonceptiva, mamá soltera, ¿no? Que todavía en los 70 se veía así como, ¿cómo es una mamá soltera? ¿No? Se veía muy mal. O sea, yo me acuerdo todavía en los 80, ¿no? Mis compañeritos que eran de papás divorciados, todavía se veía así de, ¿cómo? Es hijo divorciado, ¿no? En los principios de los 80. Y ya, bueno, pues eso fue cambiando mucho. Ya ahora es así de, ¿cómo? ¿Tu papá todavía está casado con tu mamá? ¿A poco? ¿A poco se puede que duren más de 10 años de matrimonio? ¿No? Ahora es al revés. Pero en esa época, pues todavía. Entonces fue muy bonito ese trabajo porque a mí me tocó mucho de la investigación de las décadas. Y fue delicioso, pues, ¿no? Y también muy duro, porque pues fue siempre estar en crisis, ¿no? México vive en crisis desde que yo nací, entonces es muy, Sí. muy duro también ese ¿Estamos viendo un video? Sí. Sí, ¿Lo podemos ver? No tiene audio. no escuchamos el No lo audio. Ahí está. escuchamos. Dice silenciar. Estamos viendo la película de Cabaret de Liza Minnelli, que es un peliculón increíble pues justamente nos habla del contexto de cabaret alemán de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De cuando, del cabaret alemán, de uno de las semillas, pues, del cabaret del que hacemos y de la crítica política, y no, en esta película, si no la han visto, pues véanla, porque es una gloria. Bueno, Liza Minnelli es una mujer estupenda, maravillosa, sigue cantando, ¿no? Es un personajazo. Ya Y es un además, ícono, bueno, ¿verdad? es un ícono, ¿no? Y además, bueno, hija de actriz famosa, de actor, de director, ¿no? Es todo, no, Liza tiene, ¿no? 200 años de historia de familias teatreras, cineras, ¿no? De cine. Y esta película, bueno, pues marca un antes y un después en la vida actoral de Liza, ¿no? Este personaje que estamos viendo, que es el presentador del cabaret, que es un personaje súper andrógino, ¿no? Que nos muestra justamente ese cabaret de los años 30, de finales de los 20, principios de los 30 del siglo pasado, en donde empieza el nazismo, ¿no? Y entonces ellos tienen que actuar y tienen que hacer reír y tienen que hablar de los nazis, pero sin que ellos se enteren. Entonces, en la película más adelante van a sacar unos gorilas, ¿no? Que representan a los nazis, que obviamente todo el público se entera, pero que pues para el gobierno es así, no, pues no estamos haciendo nada, estamos hablando de changos, ¿no? Entonces, y bueno, te habla, por ejemplo, en la guerra, cuando llegaron los nazis, pues se acaba todo el cabaret de Berlín y de todo de Alemania, y todos los actores y actrices, incluso Brecht, que es un teatro político, pues tienen que salir huyendo de Alemania y ser asilados en otro país, o terminan en los campos de concentración muertos, ¿no? La cacería. La cacería. Y eso es muy distinto en La Carpa y La Revista Mexicana, que no terminan justo por una cuestión de persecución política al principio, y dura muchos años La Carpa,
porque son muy hábiles y entonces cuando los carrancistas estaban en el público, pues hablaban mal de los zapatistas o de los, ¿no? Y cuando los los villistas están en el público, cambiaban, cuando los zapatistas están en el público, cambiaban al malo, y entonces ya no era el del otro bando y eran muy listos. Entonces por eso el teatro de carpa pudo durar muchos más años que el cabaret alemán. Así es. ¡Ay, eres una mujer impresionante! Estoy muy contenta de que estés aquí, de que nos estés ilustrando. Te voy a platicar que en una ocasión cuando yo estaba haciendo teatro cabaret con Placer Sin Fin, que estuvo en el Café 22 por tres temporadas, tuvimos el horario estelar y se quedaba el público afuera, que es el sueño de todo actor. Claro. Y que tú fuiste mi maestra, que tú fuiste mi gran maestra y que llegué a tomar también en este festival de teatro cabaret, que todavía nos da tiempo que nos platiques un poco, pero que estuvo en el CNA y el curso lo diste en el Teatro Helénico. O sea, menciono los teatros, la magnitud de los teatros, porque mucha gente lo minimiza o lo censura, ¿no? Ay, teatro cabaret. Entonces, un día estaba en una comida, un cumpleaños de una amiga, y estaban las señoras, pues, otro tipo de clase social. Y una amiga les dice, invítalas a que te vayan a ver a 22, está haciendo teatro cabaret. Y una señora, perdone, no es clasismo, no es porque somos actrices, ¿no? Casi la señora me dice, ¿cómo? ¿No habían cerrado ya los tables? Y yo me quedé así. Entonces, digo, ¿cómo le explico? Intenté explicarles, pero sabes que no entendía todo lo que estás platicando. No entendía cuando me dijo cómo que los personajes son diferentes, ¿no? Entonces puse el ejemplo del Chavo del Ocho. A ver, por ejemplo, Doña Florinda es un personaje de la señora que trae tubos, el mandil, y es un prototipo, un estereotipo. Por ejemplo, yo haría una señora que trae tubos, pero en cada tubo trae un sueño, una carrera, terminar mi carrera, ir a leer un libro sola a una cafetería, dormir más horas, tomar una copa con mis amigas, ir a bailar con mi esposo. Esos serían los tubos, ¿no? Un sueño, los sueños que están entretejidos. Y quizá en lugar del babero, ¿se acuerdan de estos? Que son como lavaderos que son metálicos de madera, donde Claro. lavaban Claro. sus medias, que lavaban el talón y la parte de los dedos. A lo mejor traerlo como el pípila, o sea, cargando sobre los hombros todas esas responsabilidades, no sé, ¿no? Les explicaba y decían, yo no iría a una obra así, nada más iría a llorar, a sufrir. Les decía, no, pero es que tú decías el humor. Entonces sí es muy importante que lo sepamos, que sepamos qué es el teatro cabaret. Por ejemplo, ¿han tenido censura? ¿Ha llegado alguien a amenazarlas o a censurarlas? Pues es que la censura para nosotras ha sido como muy sutil. O sea, no ha llegado alguien a decirnos, paren esa obra o no estén, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto fue que se nos acabaron las funciones fuera del DF, ¿no? Fuera de la Ciudad de México. O sea, nosotras teníamos muchas funciones, todavía, bueno, en sexenios pasados, incluso todavía, digo, en el peor de los sexenios, que es el de Felipe Calderón, teníamos como muchas giras. O sea, nos llamaban que del estado de Querétaro vengan a dar función, que de tal lado vengan a dar función. Ya después algunos no nos llamaban tanto, porque no, pero otros nos llamaban. En general, como que la gente que está encargada de las secretarías de cultura más o menos sabe de cultura y más o menos conoce y trata de hacer lo mejor posible su trabajo y lleva buenos espectáculos en la medida de lo posible a sus demarcaciones. O sea, en general puedes encontrar, es raro, pero puedes encontrar un gobierno muy de derecha
y con un gobernador, ¿no? Pero ya como que va bajando y ya el secretario de Cultura, que es el que programa, de pronto lleva muchas cosas chidas y como que nadie se entera y pasa y ya, ¿no? Si de pronto sí se arma escándalo, ahí, bueno, puedes correr de que chin, ya no te inviten el año que entra, ¿no? Pero, por ejemplo, en el sexenio de Peña lo que nos pasó fue que nosotras teníamos un espectáculo que se llamaba Directo al Despeña Nieto. Y de pronto ya no nos hicieron ninguna entrevista en radio ni en televisión. O sea, fue impresionante cómo se autocensuró la propia prensa. Y fue así de, los amigos periodistas nos decían, híjole, es que no le pueden cambiar el nombre a la obra. No pueden, ¿no? Es que no sé qué. Entonces, como que la misma sociedad, ¿no? Tiene un flujo como que se va con la marea así de la autocensura. Y se nos terminaron, pero muchísimo, nos bajó muchísimo las giras, nos llegaron incluso a contratar y a decir, no, híjole, ¿sabes qué? Que no, el Teatro del Estado va a estar ocupado ese fin de semana, perdón que ya te habíamos llamado, pero no, ya quédate con el anticipo, pero pues no se va a poder dar la función. Entonces eso nos pasó. Y hubo una vez que sí nos bajaron del escenario. ¡Wow! Zócalo, nos bajó Mancera, nos bajó Mancera, porque estábamos fue de los últimos espectáculos que hicimos para el gobierno de Mancera, y estábamos, bueno, para la ciudad, pues, porque no te paga Mancera, pagan sus impuestos, nuestros impuestos. Entonces, era un festival de mujeres y era un festival de Día de Muertos. Y justamente, y pues teníamos que hacer, ¿no? Hicimos unas calaveras, pero era así como de, pues si le hacemos la calaverita a Peña Nieto y a la gaviota, pues obviamente le hacemos una Mancera. Y de ver hacer una calaverita súper light, pero súper, súper light, así era, no tenía nada, ¿no? Pues las calaveras, como son las calaveras, ¿no? ¿Qué dijo Cecilia cuando llegó la calaca? O sea, no, que son así, que te lleva la calaca y ya, ¿no? Pero pues es nada más te lleva la muerte y ya, pero pues es parte de la esencia de las calaveras. Y la de Peña y la de la gaviota sí estaban fuertes. La de Videgaray, pero la de Mancera de veras estaba light. Pues pero ya tenían ustedes el estigma, perdón, te interrumpí. No, sí, no te preocupes, no, pues es diálogo. La oyó desde Palacio y nos mandó callar. Entonces nos cerraron los micrófonos. Eso sí nunca nos había pasado. Nos cerraron los micrófonos. Y ya, ¿no? Como que cantamos una última canción y adiós, pero sí fue feo. Ay, lo siento. Bueno, pues agua. Agua y tecito. Yo también estoy tomando té de manzanilla porque se me reseca mucho. Así es. Eso me pasa con la pasta dental. A veces digo, no, pues ya sabes, no lo hagas, pero se me va la onda. Cuéntanos del Festival Internacional de Teatro Cabaret, que me la debes, ¿eh? Yo quiero estar en ese festival. Por supuesto, no, pues se abre la convocatoria cada año. Solo monólogos que ya fueron ganadores de la del IMBA, pero ahora quién sabe cómo nos vaya, ¿verdad? Vamos a meternos en ese ambiente. No, el festival, mira, el festival es muy un proyecto muy importante para las Reinas Chulas y para Teatro Bar El Vicio. El festival empezó justamente con los talleres del Helénico. Justamente empezó ahí porque el festival, nosotras, pues como tú lo hiciste, Ana Francis y yo empezamos a dar talleres en el centro helénico, por ahí del 99-2000. Y entonces pues empezaron a salir como gente que se interesaba por hacer teatro cabaret, o dos que se unían, como tú y Rosario, o tres, ¿no? Y empezaron, ¿no? Leti Pedrajo, Andrés Carreño, empezaron por ahí Talia Loaria. Y entonces, de pronto, Jesusa todavía no tomábamos el lugar, o sea, todavía no administrábamos el lugar. Era el año de 2003. Y ese año Jesusa se fue a un viaje muy largo, un mes.
Y entonces nos dijo, oigan, ¿cómo ven? Se hacen cargo del hábito un mes y nosotras así de, ¡ay, qué responsabilidad tan grande!, ¿no? Y entonces entre Ana y yo dijimos, oye, pues están todos los chavos y las chavas que están saliendo de los talleres, ¿cómo ves si nos juntamos y pues hacemos 8 obras o 4 obras o 3 obras entre todos, ¿no? O sea, cada una dirige o coordina un show, Paola Izquierdo, por supuesto. Y entonces, justamente ese mes fue que hicimos el primer festival que ni siquiera se llamó festival en el año 2003 y que fue así, o sea, de, a ver, Paola en un equipo, Andrés en otro equipo, Leti Pedrajo en otro equipo, ¿no? Y así, y llamamos a Yuriev, que ya empezaba a estar por ahí, y a Tarek Ortiz de músicos, y entonces fue, pues así, casi, casi de, a ver, numérense, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, los unos con los unos, los dos con los dos, tal cual fue así, y Marisol coordinas uno, Nora otro, Ana otro y yo otro, y así fueron los primeros 2 festivales, de hecho. Y ya el tercero, ya fue cuando Jesusa en el 2005 que Jesusa nos dice, digo, perdón, 2000, no, yo ya estoy con los años mal, la onda. Si estamos en 2020, 2000, sí, 2003, 2005, 2005 En el fue, 2003 les encargó el teatro. nos encargó el changarro un mes y ahí fue el primer festival. De 2004 volvimos a hacer lo mismo y ya se encargó, se llamó Encuentro de Cabareteros 3X. Por ahí hay un afiche ya de ese encuentro. Y volvimos a hacer así, otra vez 3 o 4 obritas y ya se autodirigieron y ya, a ver, Paola dirige esta y a ver, Andrés dirige esta. Y ya en el 2005 fue tercer Festival Internacional de Cabaret, porque vinieron las Bellezas de la Noche, vinieron Leo y Herbert, y vino también, ¿quién más vino? Ay, bueno, no me acuerdo, hubo dos invitados internacionales que coincidió que ya estaban aquí, y era como, bueno, ya no les tenemos que pagar el boleto de avión, entonces ya están aquí. Argentina, ¿verdad? Con la que tomé curso, ¿no? No, en ese año todavía no, ya llegó después. Y así se armó el festival, así empezó el festival. Y ya después, bueno, pues se hizo lo que es ahora, que este año no va a haber exactamente tal cual festival por la pandemia, pero vamos a tener un maratón tremendo, así casi 48 horas de cabaret seguido, casi, casi, el 24 y 25 de octubre, el sábado 24 y domingo 25 de octubre. Esténse pendientes porque casi todas las actividades son gratuitas y van a estar increíbles. Va a estar Leo Bassi de España, va a estar, bueno, por supuesto, Noralí Gago, que es ahora ya la directora de un festival que se hizo en Argentina, un poco como en respuesta a va a estar Albert Pla, va a estar, no, entonces está buenísimo, va a haber pláticas muy, muy buenas y casi, casi todas las actividades van a ser gratuitas. ¡Wow! Oye, bueno, hay un flyer que vi por ahí de una obra, déjame, lo busco en tu, bueno, tú me dirás, se iba a llamar, pero pues nos agarró la pandemia, Preparando, pienso, luego Oxiso. Las Reinas Chulas y conjuntamente con la Compañía Nacional de Teatro. ¿De qué Así va a es. tratar? Pues mira, es que este año dirigimos bueno, nos invitó el maestro Enrique Singer a dirigir a la Compañía Nacional de Teatro para una obra de teatro cabaret, lo cual, no, pues el maestro Singer no sabe lo que hizo. Pobrecito. Va a estar invitado, ¿eh? Corrompió a la compañía. No, no es cierto. No, la verdad es que agradecemos muchísimo y trabajamos delicioso. Yo les di un taller de un mes. Era increíble porque pues tener a Roberto Soto, que además me llevó las fotos de la compañía del Panzón Soto, que fue su tío abuelo. Entonces, bueno, no, fue una delicia, ¿no? Darle clases a Erika de la Llave, o sea, fue así, yo estaba nerviosísima, pero fue delicioso, fue delicioso. Y
al maestro Herando, que fue mi maestro cuando yo estudié en el CUT. Entonces, fue súper loco, fue súper loco. Y entonces ya finalmente, bueno, después de un taller se hizo una selección y hubo algunos que quedaron para ya la puesta en escena. Pero justo se cruzó la pandemia, pensamos que íbamos a poder estrenar en el Cervantino, porque teníamos, bueno, primero se iba a estrenar en el Festival de la Ciudad de México, se estrenaba originalmente en abril, en abril creo. No, yo me encerré aquí el 16 de marzo. Sí, el 16 de marzo yo también me encerré. Pero originalmente se estrenaba en abril, después se iba a estrenar en el Cervantino, que dijimos, no, ya para octubre seguro, y ahorita pues está en stand-by. Porque además pues era, o sea, como el teatro cabaret que nosotras hacemos, que casi siempre pues hacemos que la gente que lo hace escriba. Entonces ellos lo escribieron. Entonces era una obra que correspondía para el marzo, abril del año 2020 y de pronto pues nos agarró esto y de pronto fue así de no, hay que cambiar todo y de pronto no, y o sea, una de las chicas se embarazó, ya el otro día vi las fotos en el Facebook de su hijo, ¿no? Entonces ya todo fue así como que, pues tenemos que, cuando se retome ese proyecto, pues tenemos que volver a escribir porque la realidad, marzo 2020, pues no va a tener nada que ver con marzo 2021, ¿no? Sí. Pero bueno, es un proyecto que tenemos ahí en el cajón y que no se va a abrir seguro el año que entra. Entonces, esténse pendientes y pues es un honor para nosotras dirigir a la Compañía Nacional de Teatro. Hijo, ¿cómo no? Son unos actorazos, ¿eh? La verdad es que sí hacen un casting para escoger a los mejores actores de este país. O sea, de verdad, son buenísimos. Fíjate que va a estar aquí con nosotros en este mes, el 27 de octubre, va a estar el director de la Compañía Nacional de Teatro. Ah, pues Enrique Singer. Ese día es día de mi cumpleaños. Ahí me felicitan. Pues es una hora. Te metes. Los saludas. La última pregunta antes de pasar a las preguntas. Para nuestros alumnos de vestuario, imagen, de escenografía. Ajá. Cuéntanos quién te diseña los vestuarios, cómo piensas hay psicología del color en este género. ¿Cómo es, por ejemplo, cuando estamos ensayando con un vestuario que tiene cierta movilidad y tienes que ver que aquí haya quizá una abertura o que tenga que haber un elástico o algo que te dé amplitud y que no hagas se te fue, o que levantes la pierna? No la levanto porque se van a enamorar de mis zapatos. Ay, no, pues yo no les enseño mis zapatos porque se van a enamorar de ellos. Mira, en esos proyectos métele Swarovski. Estaría bien para este personaje de la señora ama de casa. Ándale, ahí está. Mucho de ella. Diamante. Seré tu diamante, Bandy. Así es. De verdad, se los juro, también, se los juro. Las actrices, por Dios, y con miel. Y ¿cómo haces para diseñar un vestuario? Pues no, llamamos a gente, por supuesto. Mira, lo hermoso del cabaret, por un lado, es que es un género generalmente de pocos recursos. Entonces hay que hacer lo mejor con poco. Entonces eso te obliga a la síntesis. Entonces, pues casi siempre le llamamos, ya desde varios años para acá, pues le llamamos, depende la obra, obviamente, porque si es una obra, por ejemplo, de diciembre, una pastorela que solo va a tener 8 funciones, pues no te sale llamarle a un vestuarista, un musicón, y entonces pues de pronto hay obras que resuelves con lo que tienes, o la productora resuelve, o vas a pedir vestuario a Limba, ¿no? Hay obras así porque pues no hay, dijésemos que si es una obra pues muy política, muy contextual, que te va a durar muy poquito, pues tienes que evaluar, ¿no? Tienes que hacer, por supuesto, un presupuesto y decir,
más o menos voy a ganar esto por función y pues no sale, ¿no? Pero hay otras obras en las cuales, por ejemplo, que sí hay un presupuesto o que sí dices, bueno, es una obra que va a entrar a repertorio y que nos puede dar pues muchos años de vida. Entonces, por ejemplo, en el caso de la banda de las Recodas, que es uno de los vestuarios que más nos han aplaudido, que es un vestuario divino, que es un vestuario hecho con la falda es un rebozo y arriba es como un zarape, ¿no? Y tiene distintos diseños a los 4 cuerpos distintos que de las reinas. No tenemos foto, ¿verdad? Hoy hay un chorro en el Facebook. Qué güey que no les mandé de la Barbie, de la banda de las Recodas. Pero bueno, pongan la banda de las Recodas y seguro encuentran en internet. Okay. Ese vestuario lo diseñó Oscar Olivier, que es un vestuarista, es un cabaretero, vestuarista, él actúa también, entonces conoce muy bien. Y él nos ha diseñado muchos vestuarios. Pero yo creo que el que mejor, el que se lleva 10 y premio es el de la banda de las Recodas. De verdad le quedó, o sea, porque es así de México sintetizado, ¿no? Por ejemplo, las fotos que veíamos de Pesadilla en la Peña del Infierno o Pesadilla en Tenochtitlan Street, que cuando nos fuimos de gira le pusimos así, que es la de Freddy Krueger y hay otro personaje ahí que es un Buda. Ese, por ejemplo, tenía un arte divino. El arte visual el arte en video lo hizo Jimena Cuevas. Y los vestuarios, algunos los hizo Oscar, otros de plano sí los conseguimos de bodegas y de nuestras bodegas personales o de la bodega de las Reinas Chulas. No, hay de todo. O sea, por ejemplo, hay veces que sí llamamos, ¿no? Pues este sí, o sea, ¿no? Llámate a Amanda Schmelz para que te diseñe el maquillaje. En general, ¿no? Y le llamamos a gente, bueno, haces el diseño y ya después pues yo me maquillo en las funciones, no podemos pagar para como en teatro de musical que vengan cada función a maquillarnos. Porque eso pero existe, pues ¿verdad? depende mucho las versiones, pero... Y te llevan a la maquillista en producciones hiper nice. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Pero pues depende mucho la producción, depende mucho si hay coproductor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chuchita, teníamos la coproducción de la UNAM, pero, por ejemplo, ahí eran muchísimos vestuarios, o sea, eran 6x4, eran 24 vestuarios. Entonces no se podía pagar tanto, no había para pagar tanto. Y eran 5 músicos en escena. Entonces, no, la UNAM nos dijo, no, se puede esto, pero no podemos producir tanto. Entonces, pues se buscó en bodegas, se buscó en tal, ¿no? Y además era así pero sí hay una vestuarista, Libertad fue maravillosa y fue así se fue a buscar vestuario de los 60s, vestuario de los 70s. Y, por ejemplo, ahí invertimos mucho en pelucas. Esa inversión, o sea, donde se llevó todo el vestuario fue en pelucas, porque son 24 pelucas y cada una peinadas perfecto para cada época, ¿no? En fin, cada obra es muy, muy distinta. Hubo una obra, el Cirque du Soleil, que hasta cambiamos el vicio y mandamos a hacer unos elevadores. Esa ha sido nuestra producción más cara de toda la vida, porque se hicieron elevadores para que nos pudiéramos subir y bajar 5 personas colgadas, pues, ¿no? Es chistosísimo. ¿Cómo? Pero, no, pues con un ingeniero, el papá de Ana Francis, que en paz descanse, fue a diseñar toda la ingeniería con poleas y así, para que estuviéramos súper seguros. Y hay 5 elevadores en el vicio que pueden subir 500 kilos cada elevador, pues, ¿no? ¡Wow! Yo soy súper fan de las pelucas. Hace rato que busqué esta, no se asusten, no me corté el cabello. Ya ves que el cabello más largo, así como tú. Está divina esa peluca, ¿eh? Divina. Se te ve preciosísima. Sexy. Y bueno, pues se puede ver el cuello y puedes jugar con... Y... Super 20, cabaretero. Está buenísima, está preciosa. Y según yo tenía 20 pelucas y ya no encuentro muchas. Y es que a veces las presto. Típico, es como los libros. No los prestes porque no van a regresar. De hecho, tengo libros que presté y no han regresado. Libros y pelucas, nunca prestes. Qué bueno que no está Enrique Singer en el público, pero hace muchos años estudiamos juntos teatro. Y entonces
hubo una obra que nos puso el maestro, se me olvidó el nombre por recordar a Tennessee Williams. Nos puso una obra de teatro de Háblame como la lluvia y déjame escuchar, de Tennessee Williams. Y nadie la tenía. Y yo tenía ese El mono libro. de los libros. Wow. Entonces, error, ¿no? ¿Me lo prestas? Entonces, a Enrique sí se lo presté. Le dije, sí, claro, te lo presto. Entonces, se lo quedó. Y hace poco tiempo, el año pasado, nos fuimos a comer y le dije, antes de que nos veamos, por favor, me llevas mi libro. ¿Cuál? Y le he vuelto Tennessee Williams. ¡Ah! Sí, es cierto. Me lo regresó. Sí, lo tenía trabajado, ya sabes, ¿no? Rayado, subrayado, que así se trabajan los libros. Hay gente que, no sé, no me acuerdo si es Julissa Josefina Hernández quien no, dice que no se rayan los libros, o el maestro Fernando Martínez Monroy. Pero fue bonito recibir mi libro trabajado. Y bueno, lo de las pelucas es mucho de fetichismo. Ajá. No es malo, ¿eh? No es malo ser fetichista. Decía bien Platón no, es Platón. Sí, que el órgano sexual más grande es el cerebro. Claro. Porque ahí se encuentra la imaginación y la creatividad. Entonces, cuando nosotros tenemos gusto por los brillos, por el movimiento, por los colores, por este tipo de cuestiones, es muy, muy de fetichistas. Los actores, los bailarines, el público también lo es, porque le gusta muchísimo. Y yo he visto mucho en el teatro cabaret, que es esto, las luces, la música, porque siempre hay música, ¿cierto? Siempre hay Cierto. coreografías, canto, muchas veces cantan los actores. Hay esto que es las pelucas, cuando dices, y teníamos tantas pelucas y buscamos el vestuario y fuimos a la compañía que nos prestara, y entonces cuando hablas del rebozo, el público se va identificando y en todo eso piensan ustedes como empresarias, también son coreógrafas, también son cantantes, bailarinas, vestuaristas, diseñadoras de vestuario, diseñadoras de maquillaje, son maquillistas, todo lo que se gasta en un maquillaje. Ustedes creerán que ahora mucha gente me dice, pero no estás gastando en maquillaje porque no estás trabajando, ¿no? Pues sí, porque para entrar a los Zooms de la Universidad de Londres, por ejemplo, nos piden que tengamos la cámara prendida y tienes que chainearte un poco, darte tu manita de tigre. Y entonces, sí se... No, claro que hay que, yo ya en estos 6 meses van 2 pedidos que le hago al Globo Bambalinas, o sea que. Ya metimos el comercial al Globo. Exacto, ya metimos el comercial. Oye, vamos a la sesión de preguntas. Claro que sí, ¿Te parece? me encanta, sí. Chocolate. ¿Quién Me nos va a hacer late. el favor de leer las preguntas? Tú, Nancy, tú. ¿De ya? De Yanira Juárez, ya está por ahí, nada más que. Preciosa, hermosa de ya. ¿Prendes tu micrófono, corazón? Ahí está ya. Eso es. Bueno, tenemos por aquí varias preguntitas. La primera sería, ¿cómo se reparten los cargos en la compañía de las reinas chulas? Pues ha ido variando, o sea, por ejemplo, ahorita para la cuestión de la administración de Teatro Bar El Vicio, Nora ve la parte de la administración del teatro, yo veo la parte de administración del bar, Ana Francis ahorita está en RP, prensa, y bueno, ahorita se está coordinando toda la cuestión de Noguise, que es la parte
que abrimos restaurante, bueno, no restaurante, sino comida para vender, para pues tener un ingreso ahí extra para vivir. Y Marisol es ahorita la programadora, bueno, coordina la programación del vicio, en este caso, pues la programación por Zoom que hay hasta ahora. Y esa es la repartición, pero hemos como ido, pues, ¿no? Son muchos años ya, entonces también yo he estado en la parte de la programación, yo he estado en la parte de la coordinación técnica y de mantenimiento, entonces, bueno, pues nos vamos rotando y también, pues, conforme cada una se le facilite algo, ¿no? Los números, la organización, los contactos, entonces, pues también eso depende mucho de las habilidades personales, pero también de irnos rotando, ¿no? De ya si nos cansamos de estar en un lugar, pues te lo paso y ya tengo como todo armado, entonces es más fácil, en fin. Ok. Siguiente pregunta. ¿Es difícil ser actriz? La verdad, la verdad. Pues es tan difícil o fácil como cualquier otra profesión, como ser médico, como ser albañil, como ser cualquier oficio, pues, ¿no? Como ser músico, como ser tan fácil o difícil como lo quieras ver, pues, ¿no? Ahora sí que todo depende del cristal con el que se mire. Cualquier profesión en este país y en este mundo con el sistema que tenemos es muy complejo que llegues a vivir de tu profesión, ¿no? Tristemente. Pero bueno, pues como les decía al principio, ¿no? Con pasión, con amor, o sea, si de verdad estás apasionado de tu profesión, pues es más sencillo que llegues a vivir de ella. ¿No? Que logres pues lo que puedas, lo que te propongas. Entonces, pues es tan fácil o difícil como cualquier otro oficio. Ok. ¿Qué necesitan los estudiantes que acaban de salir de la licenciatura de actuación para poder participar en las obras de teatro que produce tu compañía? Bueno, en las de las reinas, pues no, es muy difícil, la verdad, digo, ¿para qué voy a mentir, verdad? En general, pues, ¿no? Somos 4 y pues en general a veces invitamos a alguien que nos gusta mucho, pero pues que tiene ya una trayectoria. Digo, ¿para qué voy a mentir, no? No les voy a decir, mañana se abren castings. No, nunca abrimos casting. Generalmente, pues, si necesitamos a alguien, por ejemplo, en el Cirque du Soleil necesitábamos un acróbata. Y entonces, pues, estuvimos preguntando, ¿no? ¿Quién es un buen acróbata? Y llamamos un chavo que iba saliendo del CUT, el Potrillo, que ahora es un super actor de la Compañía Nacional de Teatro, que hacía, pues, machincuepas impresionantes, ¿no? Resorte para atrás y todas esas cosas maravillosas. Pero en general, pues, nosotras producimos, escribimos y, pues, la verdad, sí, la compañía es como muy cerrada, porque la verdad es que llevamos tantos años juntas que ya es mirada 16 y ya sabe la otra lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, tenemos una dinámica pues de mucha experiencia y de muchos años juntas en el escenario, lo cual es muy difícil. Entonces, para los proyectos de las Reinas Chulas, los que son de las 4, pues solo si te llamas Conchi León, si te llamas Fernanda Tapia, o sea, ¿no? Si te llamas Fernando Rivera Calderón, pues, ¿no? Son gente con mucha experiencia y que ya, pues, es como fácil integrarlas a que, a ver, escribe y a ver, compón la rola y a ver, ¿no? O sea, como una cuestión así. Pero, pues de pronto si necesitamos algún otro, para nuestros proyectos dijésemos que nuestros proyectos ya personales, a veces sí llamamos, a veces yo sí he llamado pues alumnos, alumnas, ¿no? Que de pronto digo, bueno, pues, ¿no? Tienen muchísimo ganas de hacer cabaret y mucha pues injundia y valentía y coraje y, ¿no? Y entonces, pues necesito aquí, ¿no? Para tal personaje y entonces puedo llegar a llamar a alguien. Pero lo que sí hacemos mucho es abrimos el espacio. O sea, por ejemplo, ahorita se abrió la convocatoria para el Zoom y van a estar muchos alumnos míos presentando obras en el Zoom. No con nosotras, pero sí en nuestro espacio. Cosa que no hacía Jesús. O sea, Jesús era su compañía y ya, ¿no? Y eran muy pocas obras las que se presentaban además de Jesús y Liliana. Y en el caso del vicio, pues está muy abierto, pues, ¿no? O sea, si tú quieres presentarte y tienes una obra que es de cabaret,
que está divertida, es muy fácil que te puedas presentar, digo, ¿no? Un domingo, un martes, un día, ¿no? No un día estar, pero sí otro día es bastante sencillo que puedas o meter un proyecto al Festival de Cabaret o meter un proyecto a la programación y que te programemos si tu producto es bueno y de calidad, aunque sea novel, aunque tengas poca experiencia. Ok. ¿Cómo escogen una obra de teatro? La escribimos, no la escogemos. Todas ¿Todo es escrito? las obras que hemos hecho nosotras, las hemos escrito nosotras. Eso es parte fundamental de nuestra metodología y de nuestra forma de trabajo. Porque no puedes hablar de lo que no puedes hablar en el género que nosotras hacemos y de la manera en la que nosotras lo hacemos, no puedes hablar de lo que te duele en la tripa, en el hígado y te provoca, ¿no? De la misma manera en que lo haría alguien externo. Entonces, bueno, no sé, ahorita ya con todas las que hemos hecho en Zoom este año llevamos más de 80 obras y todas las hemos escrito nosotras y todas son escritas, dirigidas y producidas por nosotras. Ok. Perfecto. En tus giras realizadas, ¿tienes alguna anécdota donde digas, mejor suspendo y no me presento? En las giras no, por fortuna. He estado desde Nepal en Katmandú, hasta Copenhague, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Chicago, España, en Berlín. Hemos estado en muchos lados, hemos sido muy afortunadas. Pero en giras, por fortuna, no ha habido ninguna función que yo diga, no, mejor cancelemos. Ninguna. Ok. Pues por el momento para mí son todas las preguntas. Excelente. Ok, Ceci, ¿tienes otras obras más en el mes próximo? Algo así vi. Esta Sí, sí mira, tiene gusto, ¿verdad? sí, ahorita vamos a terminar la temporada de Ben Claridarks. Son dos últimas funciones, el 10 y 17 de octubre. 10 y 17. Oh. 10 y 17 de octubre a las 9 de la noche, sábados 10 y sábado 17 de octubre, son las últimas dos funciones de Ben Claridarks, que es un espectáculo que hicimos otra vez con Conchi León y las Reinas Chulas. Ya habíamos hecho La Casa de Papel de Baño y ahora hicimos Ben Claridarks. Yo quiero Entonces, ver La Casa de Papel de Baño. Y La Casa de Papel de Baño tiene una función más en el Maratón de Cabaret, que es el sábado 24 de octubre, igual a las 9 de la noche en el Cabaret Zoom. Entonces, si quieren ver Ben Claridarks, 10 o 17 de octubre, y si quieren ver La Casa de Papel de Baño, el 24 de octubre. Esas son nuestras siguientes dos funciones. Dos obras, pues, ¿no? En estas tres funciones. Padrísimo. ¿Y qué costo tiene el Cabaret Zoom ahorita tiene lo que usted pueda y quiera pagar desde 100 pesos. ¿También en La Casa de Papel de Baño? También La Casa de Papel de Baño. El costo normal del boleto es de 400 pesos, pero bueno, pues debido a la crisis y a cómo estamos ahorita, hemos abierto pues a la gente que pague lo que quiera desde 100, entonces puedes pagar 100 pesos, 150, 200, 250, 300, 350 y 400. Genial. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo le entras a... Es muy sencillo, sí, por Boletópolis. Ahí pones La Casa de Papel de Baño o ahí pones Ben Claridarks en Boletópolis y ahí compras el boleto y ya te llega tu clave de Zoom, como entraron, por ejemplo, aquí ahorita, y ya entras a ver la obra. Genial. Te voy a hacer estas preguntas que ya ves, bueno, estas palabras, ya sabes, siempre se hacen en las entrevistas para conocer. Genial. Y sacarte de tu confort. Entonces tú le vas dando, tú las vas describiendo o dándole lo que para ti sea, ¿no? Si yo digo blanco, tú dices... Lo primero que se me ocurra.
Gracias. ¿Ya ves? Como si esté de manzanilla. Ok. Aventura, Viaje, amor, lo máximo. culpa. Vergüenza, Ok. Creatividad, colores, vejez, difícil, formación, aprendizaje, familia, belleza, ay, ahorro, importante, concentración, disciplina, camerino. chisme. Y ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a los chicos, a toda la gente que nos mira hoy, que están estudiando, que están próximos a terminar la carrera o que están entrando? ¿Qué consejo les darías? Híjole, qué difícil dar consejos. Ya sé. No, pues yo les compartiría mi experiencia que fue como, bueno, si tienes un maestro, una maestra, un actor o actriz que admires, que quieras hacer como lo mismo o la misma línea, pues, ¿no? Pues únete a eso, pues, ¿no? O sea, ve a ver sus obras, ve a ver cómo trabajan, aprende haciendo, pues, ¿no? O sea, yo he visto mucha gente que así de, no me pagues, pero te produzco, ¿no? ¿Qué hago? Y entra a trabajar y después ya, ¿no? Entra, ¿no? Entonces, sí, como aprender haciendo, o sea, eso me parece como lo más, el aprendizaje mejor, porque pues va a ser prueba y error, vas a aprender de la gente in situ y en viéndolo, pues, ¿no? Vas a aprender haciéndolo. Entonces, yo les aconsejaría pues eso, vean mucho teatro, vayan al teatro, digo, bueno, cuando ya se reactive todo esto, ahorita por el cabaret, por el Zoom, pero sí, o sea, la gente que admiren o que les guste su trabajo, pues vayan a verla, vayan a verla, vayan a verla, vean cómo trabaja, vean qué hace, vean cómo lo hace, averigüen y empiecen ustedes a hacer lo que les gusta, el género que les guste, ¿no? Porque pues es muy distinto hacer teatro, hacer televisión, hacer cine, no, es completamente distinto, son lenguajes muy distintos y tienes que entrar, desafortunadamente, y eso sí es no sé por qué, no sé si sea un error o un acierto o lo que sea, no lo voy a calificar, pero los grupos son medio sectarios, pues, ¿no? Como que cuando entras al mundo del cine, pues es el mundo del cine, ¿no? Pero tienes que estar ahí, tienes que hacer castings y tienes que conocer a Manuel Taylor y tienes que conocer a los castings de cine, ¿no? Entonces, si te interesa hacer cine, métete a ese mundo y vete a ese mundo, pues, ¿no? Y empieza a hacer castings. Digo, hay gente que logra estar en varios círculos, pero es poca. Si te interesa el mundo del teatro y de qué tipo de teatro, pues vete, ¿no? Con las personas y con las cabezas que estén haciendo lo que a ti te guste. Si te interesa hacer cabaret, pues empieza a ir al Vicio, empieza a ver todo el teatro cabaret del que puedas, ver a Astrid Haddad, ver a toda la gente que está haciendo cabaret y hazlo, ¿no? O sea, la mejor manera de aprender a hacer algo es haciéndolo. No lo puedes aprender en la teoría, todo, ¿no? Digo, sí te ayuda, pero muy poquito. Realmente las cosas se aprenden haciéndolas y regándola también, ¿no? Haz un espectáculo que no salga. Yo he hecho muchos que no han salido también. Entonces, ¿no? Pero hazlo y de la única manera que se aprende pues es en la práctica. Entonces, ese es pues lo que yo les compartiría que a mí me ha servido. No sé, no quiero llamarlo consejo porque es como complicado y es muy, pues es muy complicado, pues, ¿no? La vida laboral en este país. Saberlo, a mí también me sirve todo lo que has dicho el día de hoy y te estamos muy agradecidos. Profesora, perdón que la interrumpa. Nos están solicitando que si por favor puede repetir las fechas de sus obras. Y la profesora, bueno, Cecilia,
para que lo anoten en el chat y puedan tener los datos los chicos. Claro que sí, es el sábado 10 y sábado 17 de octubre a las 9 de la noche, es Ben Claridarks. ¿No? Ahí pueden entrar a nuestra página, Las Reinas Chulas, www.lasreinaschulas o www.elvicio.com.mx, y ahí les va a aparecer toda la cartelera, y sábados 10 y 17 Ben Claridarks. Y el sábado 24 de octubre, a las 9 de la noche igual, se presenta en el marco del maratón de cabaret La Casa de Papel de Baño. Okay. También a las 9 de la noche. Perfecto, muchas gracias. De nada. Creo que lo pusiste aquí en el chat privado. Entonces, para ponerlo ahí en el público. Sí, sábados 10 y 17. ¿Perdón? ¿Ya tienen las fechas en el chat de ya? Ya la está. Ajá. Bueno, pues hemos llegado al final de esta gran charla, gran entrevista, y me encantó como dijiste, porque eres una mujer muy respetuosa y sensible, dijiste, cuando te dije, perdón, te interrumpí, me dijiste, no, esto es un diálogo. Entonces, sí, de eso se trata, que estemos como dos mujeres del quehacer escénico conversando. Y tengamos a todas estas personas que entraron el día de hoy a escuchar de qué se trató esta charla. A mí me encantaría dar las gracias porque siempre hay que ser agradecidos. Entonces, primeramente, a nuestra fabulosa invitada del día de hoy, Ceci Sotres. Y también queremos agradecer a la rectora de la Universidad de Londres, la doctora Gabriela de la Vega, al director general Óscar Rodríguez, a las directoras académicas Alejandra Espinosa y Carmen Zaragoza, a mi rectora de Educación Continua, Lourdes Gómez, al director de Marketing, Rafael Quintana, al licenciado Marco Higuera, a la licenciada Deyanira Juárez González. Fue para mí muy grato tener una sesión más del ciclo de entrevistas, tercera llamada. Que tengan bonita noche. Gracias por estar un día más con nosotros. Y métete, estás invitadísima para las siguientes, para que veas, conozcas a más. Muchas gracias. A Iván Bronstein el próximo sábado, a Guillermo Quintanilla el 20 de octubre, el 27 de octubre Enrique Singer, el 10 de noviembre Oscar Rojas, el 17 de noviembre a Carlos Capistrán y el 24 de noviembre a Leslie Apodaca. Y queremos reconocerte sinceramente todo lo que tú eres como mujer del quehacer y las artes escénicas. Entonces, la Universidad de Londres otorga el presente reconocimiento a la actriz Cecilia Sotres por su participación como invitada al ciclo de entrevistas. Tercera llamada, comenzamos. Ciudad de México, a 5 de octubre del 2020. Firman el actuario Óscar Gabriel Rodríguez Gómez Daza, director general corporativo, y la maestra María del Carmen Zaragoza Almorejo, la directora académica. Pues muchísimas gracias a la Dirección de Educación Continua, mi querida licenciada Lourdes Gómez, mil gracias. Muchas gracias. Bonita noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Bye bye. Bye.